Veníamos explicando y compartiendo los mecanismos de protección de los derechos humanos. Y en ese orden de ideas habíamos visto que unos de ellos son mecanismos no institucionales, entre lo que cabe mencionar las ONGs, los movimientos sociales, el movimiento universitario, las reivindicaciones sindicales, los movimientos artísticos, literarios, poéticos, los movimientos intelectuales, sean filosóficos, jurídicos, económicos, todos los cuales van enfocados a la reivindicación y por lo tanto el desarrollo máximo de estos derechos humanos. Y bueno, su protección, su sanción por las violaciones respectivas. Claro, esto que es un movimiento poco institucionalizado, no posee la fuerza del Estado. Dentro de las instituciones oficiales encontramos diferentes mecanismos para la protección de los derechos. Estos mecanismos institucionales son de carácter oficial o de carácter jurisdiccional. En el carácter oficial estamos hablando de instituciones de corte administrativo, encargadas de gestionar, proteger, promover, socializar todos los derechos humanos. Claro, en un ámbito internacional o nacional. Estas entidades, además que todas las entidades deben proteger y promover los derechos humanos, pueden ser sancionadas en una característica o en un frente jurisdiccional. Los mecanismos jurisdiccionales de protección de los derechos humanos son el mayor desarrollo jurídico de toda la contemporaneidad. Hoy por hoy, todo el debate jurídico está centrado en la jurisdiccionalidad de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Recordemos que jurisdicción implica existencia de un juez natural con competencias de orden sancionatorio y coercitivo que hagan efectivos los mandatos de los derechos humanos. Y si explicábamos en la sesión anterior que el pensamiento filosófico sienta las bases axiológicas de los derechos humanos, y si estos derechos humanos son positivizados en marcos institucionales, y si su vulneración es sancionada a través de mecanismos jurisdiccionales, encontraríamos un sistema que tiene la pretensión de converger en justicia, validez y eficacia. Por supuesto, ¿de qué nos sirve tener un derecho fundamental como el debido proceso, la igualdad, el medio ambiente, si no hay un mecanismo para sancionar sus vulneraciones? En ese orden de ideas, frente a la fragilidad de los derechos y frente a los casos de sus afectaciones, vamos a poner en marcha el aparato jurisdiccional de los derechos humanos, con miras a sancionar y reivindicar estas garantías desplegadas de la dignidad humana. Y este ejercicio jurisdiccional puede ser de orden internacional o de orden nacional. En el orden internacional encontramos dos grandes frentes: el sistema universal y el sistema regional de derechos humanos. En el sistema universal de derechos humanos estarán todas las naciones y pueblos sometidos a estos mandatos. Pero en el sistema universal de derechos humanos, muchas medidas no son de orden sancionatorio y jurisdiccional, son de orden administrativo o de orden logístico, por lo que nos encontraríamos en estas circunstancias, es decir, en mecanismos institucionales oficiales de orden internacional. Como entidad sancionatoria internacional con jurisdicción global, encontramos es el sistema penal internacional, es decir, la Corte Penal Internacional derivada del Estatuto de Roma, que sanciona los delitos de genocidio, el exterminio de un pueblo, de un grupo religioso, para algunos de un grupo político, de un grupo étnico, el delito de agresión, es decir, la generación de un conflicto valiéndose de la posición dominante política o militar. El crimen de lesa humanidad, es decir, aquella afectación tan grave a un grupo que se considera que es víctima de este delito toda la humanidad. Esta definición, que suena un poco ambigua, que es un poco abstracta, tiene un marco concreto que ha sido
la afectación sistemática y generalizada contra la población civil, de los derechos de la población civil, por parte de agentes del Estado o con aquiescencia de los mismos. Diferente, y no habrá que confundir, con los crímenes enmarcados en el derecho internacional humanitario. En el derecho internacional humanitario estamos hablando del jus in bellum, del derecho de guerra, es decir, de la validez en determinados conflictos de despojar de la vida a otros, pero no de cualquier conducta. Y en este marco, ya no estábamos hablando solo de agentes estatales o del apoyo de los mismos, sino de cualquier combatiente. Dentro de los crímenes enmarcados en el derecho internacional humanitario estarán la perfidia, el uso de armas poco convencionales, el aprovechamiento de condiciones particulares de ventaja, como los mecanismos de la Cruz Roja, el no apoyo a las misiones médicas internacionales, el reclutamiento de menores, el ataque a los no combatientes, el aprovechamiento de condiciones particulares de vulnerabilidad, como por el credo religioso o por las situaciones de afecto. Todas conductas gravemente violatorias de los derechos humanos y sancionadas por el sistema penal internacional. Ahora, en el ámbito regional de los derechos humanos, pues tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, compuesto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. La auténtica jurisdicción es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella produce efectivas sanciones. Hay un equívoco generalizado que nos vende la idea de que las decisiones internacionales son solo recomendaciones, pero no. Realmente los pactos internacionales de derechos humanos ratificados son parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto son normas de máxima jerarquía en los países. El Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales son normas de orden internacional que al ingresar a los ordenamientos nacionales son parte misma de la Constitución y por lo tanto de máxima jerarquía. Estas normas de máxima jerarquía, pues cuando se sanciona su incumplimiento, reciben una orden específica. Y para que lo tengamos todos claro, el incumplimiento de una orden de Corte Interamericana de Derechos Humanos se puede hacer a través de medidas de ejecución en la jurisdicción contencioso administrativa, en el caso colombiano. Por lo que tenemos una auténtica jurisdicción que sanciona las graves violaciones de derechos humanos a través de su herramienta predilecta o su herramienta procesal jurisdiccional básica, que es el control de convencionalidad. Control de convencionalidad que evalúa cómo una conducta concreta vulnera o no estas garantías internacionales de derechos humanos. Pues bien, este control de convencionalidad, que ha sancionado muchas causas específicas de violación de derechos humanos, también ha llegado a sancionar la existencia de normas inconvencionales, como en el caso de Amonacid contra Chile, la Pasión de Cristo contra Chile, ley de punto final en el caso uruguayo, Trabajadores Unidos en Panamá, en fin, casos donde se juzgó como violación de los derechos humanos una conducta derivada de determinadas normas. Por lo tanto, estas normas son también violatorias de los mandatos internacionales de derechos humanos, entiéndase, son normas inconvencionales. Bueno, eso a nivel internacional tiene también una contracara y aspectos, facetas nacionales de protección de los derechos humanos y fundamentales. En el caso nacional, la estructura fundamental para la protección de la dignidad humana es la jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional está compuesta en Colombia por la Corte Constitucional, que fue durante muchísimos años la institución más sólida y más gloriosa de este país, al punto que ha influenciado muchas de las jurisdicciones en otros países de Latinoamérica. Y para continuar con la jurisdicción constitucional, también está compuesta de los jueces de tutela. Los jueces de tutela son jurisdicción constitucional
desde el punto de vista funcional, se articulan a través de la revisión de las sentencias T con la Corte Constitucional, pero obviamente no lo son desde el punto de vista orgánico, porque lo serán de la respectiva rama, jueces civiles, penales, laborales, como corresponda. Esta jurisdicción constitucional es la encargada de ejercer el control de constitucionalidad. Control de constitucionalidad que ha destrabado profundamente todo nuestro sistema jurídico, nos trajo a la contemporaneidad del Estado social democrático de derecho, todo nuestro sistema jurídico, y precisamente por eso le vamos a dedicar una cápita especial en el siguiente video. Muchas gracias.